Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañé, iniciamos nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos reflexionando desde la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 19 del libro del Éxodo. Y aquí nosotros encontramos un análisis un poco más detallado de lo que queremos justamente compartir con ustedes en esta explicación de la palabra de Dios, que tiene su sentido cuando nosotros entramos dentro de un contexto histórico. Esto queremos insistir mucho para nuestro estudio principalmente. Anila ya ereinte cualquier cosa lleva, de acuerdo como dicen algunas veces los protestantes, porque el Espíritu Santo me inspira y puedo decir lo que quiero. No se puede decir así, porque la Biblia se escribe dentro de un contexto histórico, es decir, es el hombre que con esta experiencia profunda de Dios explica su propia realidad, pero siempre inspirado desde Dios. ¿Y qué es lo que nos dice entonces este capítulo 19? En primer lugar, recordemos un poco el capítulo 19, esta primera parte, para poder entender mejor después en una exégesis, ciertamente que no tan profunda, pero por lo menos que nos dé la idea central de este capítulo. El primer día, nos dice, del tercer mes, después de su salida de Egipto, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Habían partido de Refidín y cuando llegaron al desierto de Sinaí establecieron allí su campamento. Israel acampó frente al monte. Este modelo de itinerario que nosotros encontramos aquí, en este camino que está haciendo Israel, ya nos ha acompañado hasta aquí y que terminará recién en el capítulo 11 del libro de los números. El libro de los números, entonces capítulo 11. Ahí recién, imagínense, desde Éxodo 19 pasaremos hasta el capítulo 11 del libro de los números, donde se irá realizando entonces este camino con este mismo modelo, en que ellos abandonarán este lugar, es decir, Refidín, donde ellos se encuentran en este momento. Estos primeros versículos, que son muy breves, ciertamente son solamente 2 versículos, resumen prácticamente todo lo que ha sucedido hasta este momento, ¿verdad? O sea, como diciéndonos que ellos están llegando, ¿verdad? Después de su salida de Egipto, nos dice así. Es un resumen entonces de todo ese camino, imagínense de que salieron. Y ellos habían partido de Refidín cuando llegaron al desierto del Sinaí. Y allí se establecen, es decir, solamente te están ubicando y te están diciendo lo que había sucedido. Pero en breves palabras, con este discurso tan corto, nos está haciendo todo el resumen de todo el camino que habían. Por una parte se menciona a Egipto, donde ellos estaban como esclavos, ¿verdad? Y la salida de esa tierra. Y luego al mismo tiempo con esto de que llegan, dice, hasta este monte, el monte del Sinaí, ellos con esto te están contando toda la travesía, es decir, todo lo que había sucedido ya durante el camino hasta llegar entonces al Sinaí. Y queremos seguir un poco desde el versículo 3. Moisés subió a encontrarse con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: habla en estos términos a la casa de Jacob y anuncia este mensaje a los israelitas. Ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo los conduje sobre alas de águila y los traje hasta mí. Ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que transmitirás a los israelitas. Moisés fue a convocar a los ancianos de Israel, les expuso
todas estas palabras como el Señor se lo había ordenado. El pueblo respondió al unísono: estamos decididos a poner en práctica todo lo que ha dicho el Señor. Y Moisés comunicó al Señor la respuesta del pueblo. Muy bien, esta primera partecita entonces, que va desde el versículo 3 hasta el versículo 9, nos hace entender, ¿verdad?, lo importante de esta relación que existirá entonces entre Dios que está llamando y también la respuesta del pueblo. Aquí tenemos que insistir mucho entonces en el aspecto de la respuesta, sobre todo que da el hombre a Dios. Primero veamos desde los versículos 3 y 4 lo que encontramos. Primero, es muy curioso aquí cómo Moisés sube en busca de Dios antes de que sea invitado a hacerlo. Apela ñandeya es inagüe, ñandeya guatá, yayú, desde Refidín decía, y llegan ahora hasta el monte Sinaí. Cuando encontramos en este lugar, en este monte, o el desierto de Sinaí nos ponía el nombre, porque decíamos que el monte aún no tenía un nombre, o por lo menos en el versículo 2 no le ponía, no le identificaba. Nosotros eso lo interpretábamos desde un aspecto teológico que es muy importante saberlo, que la identificación es solamente después de haber tenido una experiencia con el Señor. Estamos hablando de un libro religioso, por lo tanto es importante esa reflexión y esa comunicación que nos está haciendo el autor sagrado. En otros pasajes de la Biblia, también en el Nuevo Testamento, por ejemplo, San Juan, ¿se acuerdan? San Juan, capítulo 1 del 35 en adelante, ¿verdad? Hasta el 39, todo bien, hay un seguimiento de estos dos discípulos a Jesús. O por Anduyu, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Que significa justamente quién eres tú, de cierta manera, ¿verdad? El dónde vives. Porque eso nos identifica. Entonces eso te identifica muchísimo. Y después la respuesta de Jesús justamente en ese momento va a ser: vengan y verán. Peyuja bella, peyu bella, pero bella pongan la experiencia. Y aquí también encontramos que el mismo pueblo es presentado con dos nombres. Otra cosa que tenemos que entender: casa de Jacob e hijos de Israel. Dos nombres va a recibir entonces el pueblo de Israel. Por una parte, casa de Jacob, y por otra parte, hijos de Israel. Aquí podemos decir también, como habíamos ya estudiado en la Biblia, ¿verdad?, que encontramos dos fuentes diferentes que después se unen y se hace una sola narración. Bueno, seguiremos explicando sobre este aspecto y volvemos enseguida con más. Ñante Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia.
Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañe. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. Estamos en Ñandi Yarañe reflexionando desde el capítulo 19 del libro del Éxodo, mirando un poco algunos elementos más importantes. Habíamos dejado al final del bloque anterior explicando un poco estos dos nombres, casa de Jacob e hijos de Israel. En realidad, sí existen varias fuentes, como sabemos, ya fragmentos que luego el redactor final va juntando estas escuelas, podemos decir, o estos fragmentos escritos con mucha anterioridad. Lo ideal, lo que quiere indicar es que ninguno queda fuera de la convocatoria de Dios en orden al pacto, es decir, entero betea, es Dios el que le llama al pueblo de Israel. Podemos decir que puede tener este nombre de casa de Jacob por una parte, o puede tener estos hijos de Israel. Lo importante es entonces encaminarnos y darnos a entender que nadie queda excluido. Todos son llamados. Y para que no exista esa posibilidad de equívocos, entonces justamente el autor sagrado incluye los dos nombres sin ningún problema, tanto ustedes como ustedes, de acuerdo a las tradiciones que se utilizaban en ese momento. Esta expresión hebrea que aparece aquí de decir justamente Goy Kadosh, ¿verdad?, que significa pueblo o nación santa, no tiene problemas, decíamos, de traducción, o sea, es decir, directamente, pero debe ser interpretada también en el contexto en que se está presentando, es decir, qué significa dentro de esta narración. El versículo 5 se iniciaba con un condicional, decíamos, si escuchas mi voz y guardas mi pacto, entonces establece la norma para lo que se dice sucesivamente. Nación santa es aquella que escucha la voz y guarda el pacto. Entonces, por interés, entonces la yicuamia, y sejina, esto de nación santa, solamente hay como una consecuencia, y se treía hoy de vejina. La condicional, pero muy y hoy si es que escuchas la palabra del Señor, si es que verdaderamente vivís la palabra del Señor, entonces se te puede considerar, ¿verdad?, nación santa, o serás considerada una nación santa. Eso es lo que significa entonces la palabra, ¿verdad?, de santidad, la palabra kadosh, como dice aquí. Bueno, en este contexto muy
importante no tiene nada que ver la idea de misión, con la cual después se vinculó el término, ¿verdad? Este vocablo, esta expresión de santo, comprendido como apartado para una misión, idea que es verdaderamente ajena, o sea, no tiene nada que ver con lo del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, cuando te está diciendo la palabra santidad, kadosh, esto entonces se está refiriendo directamente a una elección por una parte, pero que tiene que ver con el cumplimiento, con el obedecer. Tiene mucha relación también con el famoso Shema, Shama Israel, o sea, escuchar la voz de Dios. Así que se pide por una parte ser obediente, ¿verdad?, a la ley, para que se pueda recibir, ¿verdad?, que se obre con justicia, el derecho como mandato divino, porque serán los fundamentos de toda la ley israelita. La justicia y el derecho, entonces, son consecuencias directas de un escuchar la palabra de Dios, que significa justamente obedecer. Esta vez en Dukuri, cuando hablábamos de la palabra Shema Israel no es simplemente un escuchar o un oír, un ruido, ¿verdad?, o una palabra, sino que significa sobre todo, es decir, es obedecer. Y esto es entonces importante que lo tengamos en cuenta. Se dice, por ejemplo, decíamos esto del límite, el que cruzaba el límite, tiene que purificarse, tiene que limpiarse, decíamos, del vestido mismo. Se dice que quien cruce el límite morirá, lo que se aplica tanto a personas como a los animales, el behemá. Es de suponer que se refiere a los animales domesticados, propiedad de los israelitas. Pues no se entiende cómo podrían controlar la fauna natural, ¿verdad? O sea, ningún animal no puede cruzar. Se está refiriendo seguramente a estos animales que ellos tenían con ellos. Entonces, pero esto quiere indicar principalmente la santidad de esta acción que se está haciendo y con quien uno se va a encontrar. Entonces, por eso se le pone este límite, ni animal ni persona que puede pasar. Tiene que haber un control total. La muerte, por una parte, no vendrá por acto de Dios, sino a través de flechas o piedras, estableciendo que la misma gente deberá asesinarlos, no dejarlo pasar. No es Dios que lo va a fulminar en el momento en que esos animales o esas personas están pasando o están yendo más allá de esa frontera, de ese límite que ellos tienen que poner, como haciendo la separación entre lo santo y lo impuro, ¿verdad? Sino que malo yucata, yucata, atención, esta es la orden que le dice, ustedes tienen que exterminar eso, tienen que exterminar, no puede pasar el límite, la frontera, es la gente que debe asesinarlo. Por eso entonces podemos decir que este detalle es un detalle menor en este sentido, porque no es Dios el que va a actuar, ¿verdad?, sino que es el hombre el que tiene que estar ya atento. Porque algo no hay la obligación que tiene el hombre, ¿verdad?, de cuidar el aspecto también de la santidad, el aspecto de la pureza, ¿verdad? Entonces, vos tenés que ser el que no permitas verdaderamente que se traspase esa línea de la santidad o de la impureza. Vos sos el responsable para que exista santidad, en síntesis. Ya la dice el autor sagrado, ¿verdad? El monte es reconocido como suelo sagrado y se asume que quien no esté autorizado e ingrese a ese territorio prohibido se ha merecido el desprecio de Dios y la impureza respectiva. Es una forma de decir, ¿verdad? Para encontrarnos con Dios necesitamos verdaderamente estar puros. Bueno, volveremos enseguida con más Ñande Yarañe.
porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. Semana Santa 2019. En camino a una nueva Pascua de Resurrección del Señor. Domingo de Ramos, 10 horas. Bendición de palmas en el oratorio de Nuestra Señora de la Asunción. Procesión hasta la catedral. 11 horas. Solemne celebración de la Pasión del Señor en el Domingo de Ramos. 19 horas. Misa y bendición de palmas. Lunes, martes y miércoles santo. La Catedral Metropolitana nos recibe para
celebrar la Eucaristía a las 6:15, 11 y 19 horas. Jueves Santo, 9 horas. Misa Crismal, 19 horas. Misa de la Cena del Señor, lavatorio de los pies. Viernes Santo, te invitamos desde las 8 horas para las confecciones y a la visita a 7 iglesias. 12 horas, Vía Crucis, movimiento, comunión y liberación. 13 horas, meditación sobre las 14 estaciones del Vía Crucis, glosa y órgano. 15 horas, liturgia de la Pasión Tupaitú, procesión de Cristo yacente alrededor de la Catedral Metropolitana. 20 horas, concierto. Sábado Santo, 8 horas, acompañamiento a la Virgen de los Dolores. 21 horas, misa de la Vigilia Pascual. Domingo de Resurrección, 11 y 19 horas, misa de Resurrección, concierto pascual. Semana Santa 2019. Invitan Arquidiócesis de la Santísima Asunción y la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos reflexionando el capítulo 19 del 16 al 25. Dios, ¿verdad?, que se presenta en el monte. ¿Cómo se nos presenta aquí Dios en esta teofanía? Tenemos que conocer cómo el autor sagrado lo está describiendo, porque detrás de esta literatura, detrás de este lenguaje, lo que el autor sagrado nos transmite es su preocupación y nos está diciendo cómo nosotros lo vamos a encontrar a Dios. ¿Qué es lo que vamos a encontrar verdaderamente en esta propuesta que nos hace el Señor? Nos dice el versículo 16, al amanecer del tercer día hubo truenos y relámpagos. Una nube densa cubrió el monte y se oyó un fuerte sonido de trompeta. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció de temor. Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y todos se detuvieron al pie del monte. El monte Sinaí estaba cubierto de humo porque el Señor había bajado a ella en el fuego. El humo se elevaba como el de un horno y todo el monte temblaba con violencia. El sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y el Señor le respondía con el fragor del trueno. El Señor bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y ordenó a Moisés que subiera a la cumbre. Moisés subió y el Señor le dijo, baja y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque muchos de ellos perderían la vida. Incluso los sacerdotes que se acerquen al Señor deberán purificarse para que el Señor no les quite la vida. Moisés le respondió, el pueblo no se atreverá a subir al monte Sinaí porque tú se lo prohibiste cuando mandaste poner un límite alrededor del monte y declararlo sagrado. El Señor le dijo, baja enseguida y vuelve después en compañía de Aarón, para que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir a donde está el Señor, no sea que Él les quite la vida. Moisés bajó a donde estaba el pueblo y les dijo todas estas cosas. Es interesante entonces cómo se nos está presentando esta partecita de nuevo, ¿verdad? Hay algunos elementos que vuelven a repetirse continuamente. Oye, una vez, oye, llegué una segunda vez. Quiere decir que cuando hay repeticiones en la Biblia, quiere decir que ese elemento es esencial. Entonces, es como nosotros cuando damos ciertas órdenes y repetimos una vez, repetimos una segunda vez. ¿Viste? Entonces, cuando en la Biblia también nosotros encontramos en esta narración, ¿verdad?, que se hace, que es una narración desde una perspectiva verdaderamente religiosa profunda del redactor final, que vuelve a insistir dentro de una comunidad para que podamos entender, porque la Biblia siempre es un libro pedagógico. La Biblia nos está ayudando a vivir con un estilo de vida, como consecuencia, ¿verdad? La Biblia no es un libro científico, la Biblia no te está queriendo demostrar cosas científicas.
Ahora, que coincidan, porque siempre es también lo pedagógico, lo que se enseña desde dónde, desde el Aranducatú, de lo que nosotros vivimos, de nuestra cultura. De ahí entonces una invención o algo que viene, no sé, que los angelitos vienen y te hablas, anderes ahí, eres cosas que entenderé y cuaya, ¿no? O conoce muy bien. El que está escribiendo conoce una cultura, una expresión, cómo es el hombre, e incluso cuando hablamos en los libros sapienciales, más rico todavía, ¿verdad? Los libros sapienciales, mira así que luego hasta en la interpretación de esa cultura, en la interpretación de esa, a través de esa expresión, ¿verdad? Que hace el hombre, pero que va mucho más adentro todavía. Bueno, todos estos elementos iremos estudiando más adelante, ¿verdad? Aquí en nuestro curso bíblico. Pero ahora vamos a procurar centrarnos en este relato, ¿verdad? De la preparación. Hay una preparación que continúa con la teofanía misma. La misma preparación que tiene que hacer el hombre, que tiene que hacer esa comunidad ante esa teofanía que ya se está realizando. Es decir, hubo un antes como preparación y ahora hay también una preparación, el durante. Qué interesante. Durante y hubo un antes. Pero eso se realiza también durante la misma manifestación o la misma teofanía de Dios. Ese descenso, ¿verdad?, de Dios se hace cumpliendo todas las normas relativas a su presentación, así como ya había dicho. Hoy imagina la norma, peyapó vagina, peyeyaguaque, peñangarecoque, penemanduaque, aniquela peyareite. Y entonces el autor sagrado, si insiste en esta preparación, quiere decir que es muy importante. Para encontrar a Dios, para entender a Dios, tendremos que hacer siempre un camino continuo. Una preparación anterior, pero ahora también te está hablando de una preparación, el durante. Es la llamada entonces a la vida de santidad. Bueno, estábamos hablando cómo Dios se manifiesta. Es el primer paso, ¿verdad? Entender. Al amanecer del tercer día hubo truenos, relámpagos, una nube densa que cubre el monte. Y se oyó un fuerte sonido de trompeta. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció de temor. Veamos entonces ahora esta cercanía de Moisés, la cercanía de Moisés y la distancia del pueblo, porque el pueblo tiene miedo también, ¿verdad? No es que se acerca y está ya ahí, se había puesto también un límite. Esto no quita que este evento sea hasta el momento un día único para Israel, no quita eso, el hecho de que esté un poco más alejado. De cierta manera, en las explicaciones siempre se ha intentado esta mención del humo, cómo vamos a entender, y los relámpagos. ¿A qué? Explicar cómo. Como una analogía, ¿verdad?, de una erupción volcánica, ¿verdad? Pero, según el criterio bíblico, eso es desviarse un poco también de la intención del relato, ¿verdad? Cuando nosotros ya exageramos sobre la exageración, porque esto ya es una exageración, ¿verdad?, de un lenguaje de ese tiempo para explicarnos cómo Dios se está manifestando. Pero viste, siempre pues la gente quiere encontrar así como un libro científico, qué es lo que pasó verdaderamente, cómo se dio eso. No el asunto, claro, monte, habla de un monte, era un volcán, era un volcán. ¿Y qué es lo que pasó? No, y viste que ahí era un volcán y ahí hubo erupción y todo eso, entonces, ¿viste? Pero eso ya sale, ¿verdad? Eso ya estamos derramando más tinta todavía de lo que el autor sagrado está utilizando aquí, porque él, con la sencillez también de su lenguaje y de su cultura, lo único que nos quiere demostrar aquí es cómo Dios se está manifestando, ¿verdad? Que es toda la naturaleza que se pone al servicio de Dios, sin buscar, ¿verdad?, tantos otros elementos. El fenómeno de contarnos la magnificencia de la presencia divina. Magnificencia de la presencia divina. Ese es el objetivo. Que Dios verdaderamente es magnífico, ¿verdad? Entonces, no buscar tantos elementos, digamos, históricos o geológicos, que así sucedió y de esta manera y en este lugar. Mira, y esto luego sucedió hace cuántos años. Y bueno, según esto, según la Biblia, sería así en tiempo de Moisés. ¿En qué año habrá sido, verdad? 1200, 1400, antes de Cristo. Bueno, más o menos por ahí, ¿verdad? Cuando el pueblo está caminando por el desierto, porque estamos después de la liberación de Egipto, ¿verdad?
Ahora, este hecho de que nosotros habíamos explicado la interpolación o si no la glosa que se introduce dentro, ¿para qué se introduce esto? Para aclarar los riesgos a que se exponen aquellos que no cumplen con la advertencia de lo que Dios está pidiendo. De lo que Dios está pidiendo, eso de la purificación. Tiene entonces algún desorden interno, ¿verdad? En el aspecto literario, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque te va poniendo, de repente te salta y te mete esto, pero tiene la intención justamente de decir, que peñatendé, que que peñatendé, que jina. El 21-24 sobre todo, ¿verdad? Hay como un corte y les dijo, baja y ordena al pueblo, porque se estaba con Dios manifestando. Dios se estaba manifestando, era su teofanía. A ellos baja y ordena que no traspase los límites para ver al Señor, ¿viste? Entonces entra y bueno, vamos a explicar mejor después esta interpolación o vamos a explicar mejor esta glosa, ¿verdad? Que se introduce dentro de esa narración como Dios se está manifestando. Pero siempre todo lo que se escribe y se mete en la Biblia es porque hay alguna necesidad de explicarnos bien la importancia y lo central de lo que está sucediendo y que nos quiere transmitir. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Semana Santa 2019. En camino a una nueva Pascua de Resurrección del Señor. Domingo de Ramos, 10 horas. Bendición de palmas en el oratorio de Nuestra Señora de la Asunción. Procesión hasta la catedral. 11 horas. Solemne celebración de la Pasión del Señor en el Domingo de Ramos. 19 horas. Misa y bendición de palmas. Lunes, martes y miércoles santo. La Catedral Metropolitana nos recibe para celebrar la Eucaristía a las 6:15, 11 y 19 horas. Jueves Santo, 9 horas. Misa Crismal, 19 horas. Misa de la Cena del Señor, lavatorio de los pies. Viernes Santo, te invitamos desde las 8 horas para las confecciones y a la visita a 7 iglesias. 12 horas, Vía Crucis, movimiento, comunión y liberación. 13 horas, meditación sobre las 14 estaciones del Vía Crucis, glosa y órgano. 15 horas, liturgia de la Pasión Tupaitú, procesión de Cristo yacente alrededor de la Catedral Metropolitana. 20 horas, concierto. Sábado Santo, 8 horas, acompañamiento a la Virgen de los Dolores. 21 horas, misa de la Vigilia Pascual. Domingo de Resurrección, 11 y 19 horas, misa de Resurrección, concierto pascual. Semana Santa 2019. Invitan Arquidiócesis de la Santísima Asunción y la Fundación Ñande Yarañe.
Seguimos reflexionando con Ñande Yarañez. Estamos en el capítulo 19 del libro del Éxodo, la teofanía, desde el versículo 16 hasta el final, que es el versículo 25 de este capítulo 19. Es muy interesante porque aquí encontramos esta manifestación de un Dios que se da a conocer, pero un Dios que incluso podemos utilizar las palabras del santo Tomás de Aquino cuando dice que Dios se manifiesta por causas segundas. Aquí también este lenguaje que el autor sagrado en la Biblia, ciertamente que él no llega a un raciocinio así tan profundo como lo hará después Santo Tomás de Aquino, pero te está transmitiendo y te está diciendo que Dios se manifiesta a través de la misma naturaleza. Dios se manifiesta a través de todo lo que nos ofrece. Y por lo tanto el autor sagrado después, al decirnos esto, nos está ofreciendo y nos está invitando a darnos cuenta, a mirar detrás de todo esto que se presenta en la naturaleza, encontrar a un Dios que actúa, a un Dios que está siempre presente. Expresa algo más profundo de su mera acción natural, decíamos, de mirar más allá. El pueblo, atención, no le teme a una tormenta del desierto, sino que lo hace estremecer de miedo es la presencia verdaderamente de Dios divino. O sea, es la presencia de lo divino, es la presencia de Dios mismo. Entonces, como nosotros decimos, bueno, vemos aquí, pero ¿qué hay detrás de eso? Esa fuerza, esa potencia que está significando. Pero aquí justamente lo que está significando es esa presencia de un Dios que está detrás de todo esto. A tal punto que Moisés debe ir hasta el pueblo para que vaya al pie del monte, debe ir hasta el pueblo. Entonces debe convencerle, debe decirle, bueno, vengan, acérquense, ¿verdad?, hasta el monte. Por una parte se puso un vallado, una frontera, un límite, para evitar que traspasasen esa valla. Y ahora, sin embargo, los israelitas no quieren ir ni hasta ese lugar. Claro, la presencia de un Dios, ¿verdad?, de la fuerza de Dios. Esto es lo que nosotros le llamamos también el temor de Dios, ¿verdad? Pero el temor de Dios tenemos que entenderlo bien, no como un terror, en el sentido de que le tengo miedo a Dios. Los libros sapienciales después van a desarrollar mucho mejor este concepto del temor de Dios, porque el temor de Dios se realiza en el respeto a Dios. Eso es lo que querrá significar. En la medida en que yo respeto, en la medida en que yo quiero, en la medida en que yo amo verdaderamente a Dios. Y eso mismo después nosotros lo podemos aplicar también en nuestros relacionamientos con los demás, ¿verdad? En la medida en que yo temo a mi papá, temo a mi mamá, no es que no, es el respeto a los padres. Les respeto porque les amo y porque entiendo, ¿verdad?, lo que significa la paternidad, lo que significa la maternidad, lo que significa ese don, esa vida regalada, donada. Esto que tiene un significado demasiado profundo, pero viste que nos llama a una reflexión en lo que anteriormente decíamos aquí mismo, que Dios nos llama a ese silencio y a callar nuestra propia voluntad, ¿verdad?, para escuchar y entender cuál es la voluntad de Dios. Entender, discernir qué es lo que Dios verdaderamente quiere de nosotros, ¿verdad? O sea, nuestra vida, cuál es el sentido de la vida, en síntesis. A eso está apuntando entonces el temor de Dios, ¿verdad? Bueno, ahora en el versículo 18 al 20 nosotros encontramos estas dificultades, ¿verdad?, en esa falta de continuidad, decíamos, narrativa, porque aparece aquí la figura de Aarón. Primero Dios ya había descendido al monte, luego Moisés hablaba, y le respondía, y luego se vuelve a decir, ¿verdad?, que Yahvé desciende sobre el monte, que le llama otra vez a Moisés, luego de que Moisés sube de nuevo inmediatamente. Moisés, ¿cómo imagina ¿verdad? Dice justamente, Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Todos se detuvieron al pie del monte. Hasta ahí habíamos terminado, pero después, el 18, el monte Sinaí estaba cubierto de humo, porque el Señor había bajado en forma de fuego hasta ese momento. Aquí aparece ya el fuego,
el humo se elevaba como el de un horno y como todo el monte temblaba con violencia. Esa fue la teofanía. Esta es la descripción, como te está diciendo hoy, ¿verdad? La Biblia te presenta a Dios. El sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y el Señor respondía con el fragor. El Señor bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y ordenó a Moisés que subiera de nuevo a la cumbre. Le ordena de nuevo. Pues yo me imagino que yo llego, venga de nuevo Moisés, ¿viste? Pero es una interpolación. ¿Por qué? Porque ya dijimos hace rato, anteriormente, que aquí hay otra preocupación que ahora se quiere introducir, que va a ser justamente la figura de ¿quién? La figura de Aarón. Y entonces veamos un poco, le llama de nuevo, Moisés sube, o sea, responde, esto también es interesante, inmediatamente sube al monte, obedece. Y esta combinación, porque hay entonces dos fuentes aquí, hay una combinación de dos fuentes, da como resultado este texto, por un lado, no deja de ser claro respecto a la escena que pretende describir, ¿verdad? Y vamos a ver, y eso justamente es lo que ya en el capítulo 3, versículo 3, Dios había utilizado luego ya el fuego, ¿verdad? Como medio para presentarse a Moisés. Vea, aparece en la zarza ardiente famosa, ¿verdad? También, si nosotros miramos en el Génesis 15, 17, su famosa aparición fue en humo. ¿Se acuerdan? Entonces, también ahí ya le había llamado y hizo ya un pacto, hizo una alianza con Abraham en ese caso, ¿verdad? Con esas promesas de la descendencia que pasa por el medio de las víctimas. Un fuego humeante, dice allí en ese lugar. Y también en otros lugares, aparece en Isaías 6:4, Joel 3:3, en el Salmo 104, 32. Bueno, siempre hay elementos del fuego, cómo Dios se manifiesta. Hace rato nosotros leímos simplemente truenos, nubes, relámpagos. Ahora, en esta interpolación, en esta otra narración que se introduce, se vuelve a decir cómo Dios se manifiesta. Y ahora aparece esta otra imagen que es la del fuego. Y así, siendo esta una forma común en las teofanías bíblicas y de los otros pueblos, es decir, la aparición de Dios a través de su manifestación del fuego. Y así, este problema o este texto está ampliando la manifestación de Dios. De cualquier manera, al final, ¿verdad?, de toda esta breve unidad, queda claro que Dios ha descendido y que Moisés fue llamado a la cima del monte. El elemento, o los elementos, o los verbos que nosotros entonces tenemos que mirar y acentuar aquí en nuestro estudio bíblico, tiene que ser, por una parte, Dios que desciende. Entonces, Dios o uñande apitebe, o pega con las ideas y nañande. O peañande la yasura llana, yekua ponana. Peñande yara o ñande apitebe. Peñande yara y haweixa. Entonces, yo me voy a manifestar. Y señande yara o pitañande apitebe. Viene, baja. O es lo que después, incluso nosotros, en un misterio tan importante, ¿verdad? Ya adelante, que tenemos el misterio de la encarnación de Dios. Esto entonces es casi como una prefiguración, digamos, un Dios que viene, que acompaña a su pueblo, que entra dentro de su pueblo. Recuerden que todos los dioses de las otras religiones siempre aparecen un Dios que después de crear el mundo, dice, hacen su mismo templo y se quedan ahí en ese templo para ir y ser adorados ahí por su propia creación. El Dios del Génesis, después de la creación, Dios no construye ningún templo, sino que es un Dios que después estará caminando continuamente y estará al lado de su pueblo. O guatata en día, o otra en día. Entonces, estamos ahí, o pepe, o mañana, hinatera, o jaano, hina, peyuque, pe, criatura, cuera, se haya pobre, cuepe, yuque, se adora, a porque se me coape, ¿verdad? Como un demiurgo que hace todo, etcétera, etcétera, o peñan de la anógina, o pepe, o juan, y agradece, no, Dios mismo toma la iniciativa y Dios mismo va y acompaña a su pueblo. Ese es el Dios de la Biblia, es un Dios que te acompaña, no es el Dios del silencio, no es el Dios motor inmóvil que te espera también, aristotélico, de filosofías, de racionalización, ¿verdad?
sino que el Dios de la Biblia, el Dios de la experiencia, de la religión bíblica, es un Dios que creando, regalando al hombre todo, después ¿qué es lo que hace? Acompaña, guía, está presente. Aquí entonces te está centralizando y te está diciendo Dios que ha descendido, Dios que vuelve, Dios que está en medio de su pueblo. Y por otra parte, Moisés, que es llamado a subir al monte. ¿A quién representa Moisés? Y nos representa a nosotros, representa al pueblo. Entonces, este elemento del subir y del bajar son dos verbos que hacen una síntesis de este camino de la alianza, ¿verdad? O sea, de este encuentro con el Señor. Y tenemos que señalar, ¿verdad?, esto, y esto es muy importante. Y bueno, vamos a seguir reflexionando un poco más sobre este elemento central de la manifestación de la teofanía de Dios en el Sinaí. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Semana Santa 2019. En camino a una nueva Pascua de Resurrección del Señor. Domingo de Ramos, 10 horas. Bendición de palmas en el oratorio de Nuestra Señora de la Asunción. Procesión hasta la catedral. 11 horas. Solemne celebración de la Pasión del Señor en el Domingo de Ramos. 19 horas. Misa y bendición de palmas. Lunes, martes y miércoles santo. La Catedral Metropolitana nos recibe para celebrar la Eucaristía a las 6:15, 11 y 19 horas. Jueves Santo, 9 horas. Misa Crismal, 19 horas. Misa de la Cena del Señor, lavatorio de los pies. Viernes Santo, te invitamos desde las 8 horas para las confecciones y a la visita a 7 iglesias. 12 horas, Vía Crucis, movimiento, comunión y liberación. 13 horas, meditación sobre las 14 estaciones del Vía Crucis, glosa y órgano. 15 horas, liturgia de la Pasión Tupaitú, procesión de Cristo yacente alrededor de la Catedral Metropolitana. 20 horas, concierto. Sábado Santo, 8 horas, acompañamiento a la Virgen de los Dolores. 21 horas, misa de la Vigilia Pascual. Domingo de Resurrección, 11 y 19 horas, misa de Resurrección, concierto pascual. Semana Santa 2019. Invitan Arquidiócesis de la Santísima Asunción y la Fundación Ñande Yarañe. Seguimos con Ñande Yarañe. Nosotros estamos reflexionando y con esto también estamos entrando en lo esencial, en lo fundamental de lo que significa el Berit, la alianza, cómo Dios hace este pacto, renueva su pacto, esta elección, ¿verdad?, para con nosotros. Hemos señalado y ahora miramos un poco desde el versículo 21 al 24, que era una interrupción prácticamente lo que nosotros encontramos aquí. Pero acentuamos y miramos que hay una alusión ¿a quién? A los sacerdotes. Y esto decíamos que es un anacronismo. Va a decir el anacronismo dice que está fuera del tiempo. Algo que nosotros tenemos ahora existe el sacerdocio, pero esto que no existía hace 1000 años, porque más o menos así sería, como hacía 1000 años que no existía, y sin embargo, yo esto hago como si ya en aquel tiempo existiese. Pero ¿por qué digo eso? Y porque justamente le quiero dar una relevancia, una importancia grande
a este elemento sacerdotal. Y es eso lo que va a pasar justamente en la figura de Aarón. Por lo tanto, no habrá sacerdocio, de hecho, hasta el capítulo 29, más adelante. Nosotros estamos recién en el capítulo 19. En el capítulo 29 del libro del Éxodo, ahí vamos a comenzar a hablar del sacerdocio como tal, cuando Aarón y sus hijos sean consagrados con esta investidura. Aquí todavía no hay ninguna investidura, pero sin embargo, a Aarón ya se le hace pasar adelante, se le hace entender entonces al pueblo, o mejor dicho, dentro de esa estructura sacerdotal y dentro de ese pensamiento teológico, porque esta es teología, la Biblia es teología pura, ¿verdad? Entonces es el repensamiento de nuestra historia, ahí donde Dios nos salva, nuestra propia historia. Y entonces aquí le encontramos a Aarón, ¿verdad?, como el que después iniciará con toda esta institución sacerdotal. Él representa al sacerdocio. Y entonces, ¿quién es Aarón aquí? Y es alguien que tiene una función y una importancia enorme y grande, ¿verdad?, para Israel, para el pueblo. Y por eso, aquí Aarón pertenece a la tribu de Leví y es destinado, ellos serán destinados a esta función especial. Es difícil que sea una intención del relato, ¿verdad? Si fuera, lo diría más explícitamente, ¿verdad? Diciendo que aquí es la tribu de Leví, etcétera, muy importante, lo diría, pero aquí no lo dice directamente, solamente lo pone muy solapadamente. Le va metiendo aquí de a poquito, pero sin insistir mucho. Es razonable pensar que en tiempos posteriores fue agregada esta mención para ubicar en dicho acontecimiento fontal, es decir, de la fuente, a quienes luego iban a ejercer un papel central en la vida de Israel. De esta glosa que se introduce. Dice entonces específicamente, ¿verdad? En tiempos posteriores fue agregada justamente para ubicar en este acontecimiento. Es decir, ¿cuál es la fuente de donde nace esa institución sacerdotal? Eso quiere decir, ¿dónde nace esa fuente sacerdotal? Y justamente van a ser aquí en la teofanía nada más y nada menos que de la alianza, del Berit, que es central en la vida de Israel. Por lo tanto, cabe de todos modos la pregunta sobre si su inclusión es para homenajearlos o para denunciar su corrupción, o para decir algo que no va de acuerdo, ¿verdad? En la escena lo que se dice de ellos es que a diferencia del pueblo, los sacerdotes no estaban santificados. Ni Moisés responderá a esta identificación de Yahvé, ni tampoco lo hará, ¿verdad?, a Aarón. Ahora, le indica que Aarón debe subir también con él. Viste que tiene que subir también con él. La figura de Aarón ha ido siempre creciendo en esta institución sacerdotal, ciertamente, desde sus primeras menciones hasta este momento, pasando por su participación en las 3 primeras plagas, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado? Incluso antes de eso, cuando a Moisés decía que él no sabía hablar, y entonces le llama y le dice, Yahvé, ¿y acaso no tienes a tu hermano, a Aarón? Ahí aparece por primera vez Aarón, ahí primera vez. Entonces hay una estrecha relación en todo lo que va sucediendo, en los elementos esenciales, fundamentales, aquí decía fontales, de la fuente. Allí aparece siempre Aarón. ¿Pero por qué? Y entonces justamente porque decíamos, porque posteriormente se quiere dar esa función primordial, fundamental al sacerdocio, a la institución sacerdotal. Y para decir, nosotros desde el comienzo estuvimos allí, desde el comienzo, y conocemos muy bien. Todo lo que recibió Moisés nosotros lo sabemos muy bien, porque nosotros, o mejor dicho, Aarón, su hermano, estuvo siempre desde el inicio. No es que nosotros estamos inventando o estamos siguiendo algo que no tenga nada que ver con la revelación o la teofanía que Dios mismo le hizo a
Moisés. Y así nos despedimos por el día de hoy. Que se preparen verdaderamente y nos preparemos ya en esta última semana que se está avecinando para llegar a nuestra verdadera resurrección. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y hasta el próximo Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por